Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de Paislow, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes 9 de abril. Se pasa volando el tiempo, pero uno que no pasa volando es Héctor Maturana, siempre disponible para conversar de actualidad nacional y local. ¿Cómo está, Héctor? Bien, muy bien, gracias. Aquí justamente para hablar de actualidad económica, social, política, lo que se nos ponga por el medio, lo conversamos, ¿cierto, Rocío? Así es, bueno, yo les voy a hacer un full disclosure, ¿ah? Héctor se subió porque yo tenía un invitado para el día de hoy que lo voy a tener el día jueves, porque íbamos a hablar de los estudios que salieron de vivienda y de campamentos, que es un tema que a los dos con Héctor nos llama mucho la atención, pero lo vamos a dejar para el jueves, así que el día de hoy, no hemos hablado de muchas cosas, pero Héctor, ¿qué es lo que sale a tu cabeza en este minuto que te gustaría comentar? Yo creo que básicamente la economía, creo que se ven De hecho, ayer hablaba con nuestra amiga común María Isabel Sánchez, tú sabes. Y Hoy hablábamos un saludo para María justamente de cómo Isabel, que le dé un café, lo es tengo tu pendiente. nombre. Tengo pendiente, lo vamos Sí, a se acuerda, siempre el café pendiente. Pero mira, pendiente. justamente conversábamos de que lo bueno es que la economía se ve un poco más verde, hacer algunos brotes, lo que permitiría tener un poco más de espacio para que el gobierno pueda actuar de mejor forma y también eh, sabemos que necesitamos tener una economía más activa, de esa forma tenemos más trabajo, tenemos más recaudación de impuestos y podemos justamente invertir donde hay que invertir y también, obviamente, pasar estos años que han sido amargos. Yo creo que hay que reconocer que del 19 a la fecha han sido años muy duros, que han pegado a nuestro país a nivel social, económico, y ojalá se pueda poder ya levantar el país como corresponde. Eso es lo que hoy día, para mí, es un tema que me hace sentido. ¿Tú ves los brotes verdes como algo que está pasando, que puede pasar una helada y nos hace un descalce hablando, así como del agro, de que esto sea algo que está incipiente, recién partiendo, o es algo que tú ves bastante más que un Lo brote que verde? pasa, o sea, lo que pasa es que hay el primer elemento importante es que se pudo controlar la inflación. Entonces ya se ve que la inflación ya se proyecta en 3,7 y eso es un dato importante. Habiendo una inflación controlada, justamente el Banco Central debe recortar las Bueno, tasas, por oye, tanto los pero créditos deben ser más baratos ¿por qué es y un en dato fin, pero importante? Héctor, para los que no estamos cachando, ¿dónde estás sacando tú esa información? Dato 3,7, ok, pero proyección ¿es mucho, económica, es poco? ¿Qué es proyección lo que del... significa para ti? Lo que pasa es que, a ver, hay dos cosas. Cuando tuvimos años difíciles, ¿cierto? Cuando estábamos con inflación con dos dígitos, el costo del dinero, o sea, el dinero, el valor, se iba achicando. O sea, un billete de 1.000 pesos, no era 1.000 pesos, eran 900 pesos por un año. Hoy día, claro, el valor del dinero más real se puede reducir un 3%, o sea, los 1.000 pesos son 970 pesos. Entonces, no es tan brutal el impacto en tu bolsillo, porque finalmente el que mayor paga los platos rotos siempre en crisis económica son las personas que menos ganan. Entonces, qué bueno es que se pueda la economía estabilizar, qué bueno que se baje, se logre controlar la inflación. Y acá hay varios factores que se confabularon para que esto ocurra de buena forma. Primero, el Banco Central, que en su rol de independencia técnica permite que se tomen buenas decisiones. Segundo, que también, hay que decir, esto es un tema más político, pero no ha tenido buen puerto el tema de la reforma tributaria, para algunos necesaria, para algunos, bueno, en mi caso, mi visión al respecto es que más allá de la reforma, lo relevante es que el país pueda crecer, pueda la gente, los capitales grandes, puedan ver a Chile como una opción real dentro de Latinoamérica para poder invertir, traer plata fresca y de esa forma poder impulsar el trabajo, impulsar las empresas asociadas a esto. A ver, un ejemplo que está hoy día vigente es el caso Huachipato. Huachipato, más allá de lo que implicó en su minuto la inversión inicial hace un montón de años, 60 o 70 años, hoy día el impacto de que eso no esté, que hoy día no exista, de que muera esa opción de empresa privada, es brutal, el impacto de la octava región. Entonces, eso hay que entender. O sea, una empresa en sí, un capital que construye algo, sea en Arica, sea en Punta Arenas, sea en Osorno, sea en Santiago, implica no solo el trabajo directo, sino todas las empresas asociadas a ese emprendimiento de gran volumen. Entonces, eso es importante porque justamente uno dice, no, es que esta persona de tal país trajo fondo e invirtió en tal ciudad. Pero, ¿eso qué implica? Implica trabajo para transporte, para servicios, para la banca,
trabajo para las pymes, en fin. Entonces, esos son elementos virtuosos vinculados al desarrollo económico que implica darle o tener un país que tiene un piso de estabilidad. Y un síntoma clave es una inflación controlada. Un elemento que para nuestro país, en Latinoamérica, era admirado y respetado y hasta envidiado por nuestros vecinos. Nuestra inflación chilena está bastante controlada. Entonces, por eso es clave que este primer paso, que es controlar la inflación, habla bien de nuestro país y del Banco Central y del modelo que hemos implementado. Eso es lo que por eso para mí es clave el tema de la inflación. Es clave que se mantenga controlada. No para mí, para el país. Es un tema que todas las personas que están dedicadas a los negocios, ¿cierto? Lo esperan. Y eso trae una segunda derivada que aquí le gustaría a nuestra amiga Alicia, sí, a Alicia Esperina, respecto a si las tasas se recortan, ¿cierto? El banco podría eventualmente bajar las tasas para los hipotecarios. ¿Qué te ha aparejado eso? O el resurgimiento de las constructoras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empieza nuevamente a activarse la opción de tener casa propia. A la clase media, que es la más golpeada, ¿cierto? Las personas que son profesionales o emprendedores que le un poco mejor y quieren optar una casa a su gusto o departamento y llevar al banco hoy día, tocar la puerta y es imposible. Pero si se mejoran las tasas, ir a la baja, te puede abrir una puerta importante para poder catalizar, acelerar esa opción de comprar tu casa propia. La soñada casa propia, que es muy importante y que justamente genera que nuevamente se activen las constructoras y y eso implica trabajo, estabilidad y todos los servicios vinculados a la constructora. Por eso va mi esperanza. Tengo esperanza hoy día, mucha esperanza. Y Dios quiere que sea así. Más allá del gobierno que esté de turno, lo relevante es que al país le vaya bien. Y en eso nunca hay que perderse. Oye, cuando estabas hablando me surgen un montón de ideas en la cabeza. Primero, claro, es el rol del Banco Central. Eso está estipulado de que tiene que hacerse cargo Sí, de la inflación. Es uno de sus roles específicos. Así que sí, qué bueno que eso se sí, esté cumpliendo porque es un check sí, a nuestra institucionalidad. O sea, independiente del gobierno de correcto. turno, efectivamente está cumpliendo con una de las cosas que tiene que hacer. Así que viene ahí por el Banco Central. Segundo, bueno, voy a partir así como tratando en el orden de las cosas que ibas hablando que se me venían a la cabeza. Una, ¿tú mencionaste la reforma tributaria o no? Sí, claro, Ya, que eso no llegó a buen puerto, eso fue lo que dijiste, no llegó a buen puerto la reforma tributaria y eso exacto. ayudó a que Sí, efectivamente aumentara la inversión. Ok, el tema de la reforma tributaria que me viene a la cabeza en este minuto es que se habla como de una disyuntiva. Unos hablan de que no se siga haciendo una reforma tributaria para que vuelva la inversión y sigamos con las certezas que tenemos, para que esa inversión esté presente en el país y al aumentar, entonces tengamos todos más, ¿cierto? correcto, sí. Ya, pero aquí Yo soy de esa tesis, ¿ah? Yo soy de esa tesis. es que aquí me entró una duda y te la voy a dejar plantear, no sé si nos vamos a ir para allá, ¿ah? Pero la voy a dejar aquí presente. Y es que, Está ok, bien, dale, a ver. ya, el día de ayer estaba conversando con la Seremi de la mujer y una de las cosas que hablamos es esta propuesta que se ingresó en el gobierno de Sebastián Piñera II respecto a la sala cuna universal, que tiene un muy bonito nombre, pero me quedan las dudas y todavía no he encontrado a alguien que venga a defenderla con fuerza el tema de la salud cuna universal, porque habla de aumentar el presupuesto para que las mujeres que trabajan no tengan que tener este tope, como que al final de lo que he logrado entender es que tenga este 19, antes decías 19 mujeres contratadas tienen derecho a sala cuna, ¿cierto? Y eso era una tranca para las mujeres. Ahora es todas aquellas mujeres que estén trabajando tendrán derechos a la cuna y tienen que tener 6 meses de cotizaciones para que efectivamente esto avance. Eso es lo que he logrado averiguar hasta ahora. Pero no es tan universal y no responde a alguna necesidad de hacerse cargo de los niños con un nivel educacional, etcétera. Entonces es complejo. Y una de las cosas que yo le planteaba a ella ayer era decir, bueno, si realmente quisiéramos hablar de esa cuna universal para todos los niños del país, tendríamos que tener un presupuesto nacional asociado. A ver si me sigues para dónde voy. El tema está en que cuando el presupuesto que actualmente tenemos es cierto porcentaje de esto va para acá, esto va para allá y esto va por este otro lado. Entonces, si nosotros tenemos el presupuesto de la nación asignado ya con presupuestos constantes a distintas formas de gastarlo, lo que estamos diciendo es que de la torta completa, independiente del tamaño de la torta que tengamos, los porcentajes ya están asociados a las distintas cosas en las que las queremos gastar. Y si esta torta sigue creciendo, ese porcentaje sigue yendo hacia donde queremos, donde ya definimos que vaya, eso es lo que vamos a tener más recursos para gastarlo en esas cosas que ya fueron definidas. No sé si me seguiste en mi lógica de pensamiento. ¿Y qué piensas al respecto? A ver, lo que yo entendí de tu pregunta, o de tu, no pregunta, de tu argumentación, son dos cosas. Que tú dices que
que para ti la vía lógica es tratar de que crezca el país, ¿cierto? A partir de eso, con esos recursos que crecen, se puede asignar plata para este proyecto o esto y varios proyectos más sociales que traen beneficios para las personas, para todas las personas en realidad de nuestro país. ¿Esa es tu lógica, tu argumentación? No, el tema está en que si tenemos, a ver, cuando se pasan las leyes en el Congreso, para que una ley Ya, tenga recursos, tiene que tener asociado cierto porcentaje o alguna forma de financiamiento, porque si no es letra muerta. O sea, si no tienes correcto, fondos sí, asociados, no sí, puedes hacerlo. Para sí. gastos Gastos permanentes, permanentes, ingresos requiere permanentes, sí, recursos permanentes, ¿correcto? ¿Cierto? exactamente, Ok, si sí, eso ya tal lo cual, tenemos asignado, una o sea, que regla. esta torta, este porcentaje ya está asignado a distintas cosas, lo que dice el oficialismo es que necesitas hacer un pacto fiscal, una nueva reforma, porque tenemos gastos necesarios, como este tema concreto de la sala cuna universal bajo esta ley, o una sala cuna que realmente vaya hacia todos los niños con un sistema educativo y lo de guardería, requiere recursos específicos que vayan para eso, como todos los recursos del Estado, porque ya están asignados en ciertos porcentajes. ¿De dónde los vas a sacar si la torta, independiente de que sea más grande, ya tienes a todos los comensales con el plato servido? ¿Me explico? O sea, que Entiendo el punto que no tenemos un recurso, un ingreso permanente para poder financiar este gasto permanente. Pero hay un ¿cómo tema lo que hacemos ahí? Porque estás eso es una de dejando. las cosas importantes que no tenemos este nuevo pacto o esta nueva reforma. Perfecto, no la tenemos esa certeza que la torta que ya tenemos siga creciendo. Pero lo que debiera, ¿cómo se hace entonces para hacer este reajuste intermedio? Y creo yo que es una conversación que no me había dado cuenta que están en distintos niveles, porque unos hablan de que la torta sea más grande, entonces vamos a repartir, y otros dicen, pero la torta independiente que el tamaño que tenga ya está repartida, ¿para qué va dónde a cada pedazo? ¿Me explico? Ujú. Entiendo, pero mira, sí, a ver, yo no voy a desatender un punto que es importante y que tú muy bien lo acabas de explicar, pero evidentemente hay partidas que en Chile están muy pequeñas respecto a lo que corresponde. Por ejemplo, y cito un tema que quizás no te va a gustar mucho, pero I+D, investigación y desarrollo, en Chile es muy bajo, es casi un décimo, un octavo de lo que invierten países de la famosa OECD, que a nosotros nos gusta compararnos con ellos. Entonces, te das cuenta, a ver, Chile, ¿qué quiere? Hay una visión de el I+D, evidentemente, a largo plazo. También nuestros hijos son claves, son a largo plazo, porque concretamente es así. Pero hay un camino. ¿Y cuál es el camino? Deuda pública, endeudarnos como país. De hecho, si tú ves, está en el banco, está en el Ministerio de, voy a buscar enseguida, dar el dato exacto. En el Ministerio de, un segundito. Oye, pero qué buena lo que señalaste. O sea, tú dices, pero en este caso, que lo que tendríamos que hacer entonces es tirarlo a deuda, o sea, comprar un pastel al lado. Claro, lo que hace es, pero a ver, seamos conscientes, si yo me endeudo por algo, ¿cierto? Si yo gasto más de lo que yo genero, me tengo que endeudar, ¿cierto? Entonces, evidentemente, hasta el año 22, y aquí está la página del Ministerio de Hacienda, Chile, dato perfecto, tiene un 38% de deuda bruta, digamos, que es porcentaje del PIB. De lo que Chile produce, un 38% hasta ese año está endeudado. Y yo sé que el año 23 igual fue creciendo. Entonces, cuidado, porque pasamos de una época que estamos en un endeudamiento del 7,5%, el año 2005 sí, estaba endeudado el 5%, hoy está endeudado el 38%. Entonces, el tema no es menor. Las decisiones políticas económicas tienen que tener un rigor técnico, porque los platos rotos, claro, hagámoslo, ya, metámosle más a I+D, metámosle al tema perdona, a la cuna, que es muy buena idea las dos, pero si el país no crece, si no tenemos los recursos en el mediano plazo, esa deuda la estamos endosando los próximos 10, 15 años, porque tiene un costo, porque esa deuda hay que pagarla, tiene un costo financiero. Entonces, por ahí va un poco la vuelta que hay que tener cuidado. Y ahí está el rol del gobierno, que debe gobernar, que debe sentarse con su equipo técnico a evaluar fríamente las posibilidades concretas respecto a ciertos planes de corto, obviamente hay urgencias sociales, planes de largo, como I+D, por ejemplo, y ahí empieza la elaboración, todo lo que implica también todo lo que obras públicas, porque son proyectos a 20, 30 años, y son impacto social, cierto impacto laboral también. Entonces, ese polinomio que es la decisión política, económica, es realmente complejo, no es fácil, sea el presidente que sea la administración de que sea. ¿Cuál es el punto desde mi perspectiva? Vale. Concretamente, el país debe crecer, debemos tratar de volver a estabilizar los números, porque si no, estamos dejando un país endeudado por el futuro, y estamos dejando de lado algo que es crítico, las pensiones. De lado, porque todos sabemos, estamos asumiendo una gran carga de trabajadores
en Chile hoy día que no tienen contrato y que mañana va a haber que financiar su jubilación. Y es un tema que hemos discutido largamente y sabemos que en Chile de cada 100 trabajadores hay 27, 28 o casi 30 trabajadores, o sea, uno de cada tres que no tienen contrato y no están aportando a su jubilación. Y esa jubilación la vamos a pagar entre todo el resto que estamos trabajando hoy día en el futuro. O nuestros hijos van a tener que cuidar a estas personas, no cuidar, aportar con el famoso, ¿cómo se llama? El plan, la ¿PGU? recuérdame el nombre, exacto, el PGU, exactamente. Entonces, esos son los temas cuando tienes una economía precarizada, una economía que no crece, una economía que está desestabilizada en términos de inflación. Por eso es muy importante que ya logre, espero yo, mantener esta inflación acotada. Lo que importa ahora es que la economía crezca y también lo que importa es que, como te dije, no se pierda nunca el rigor técnico. Y sé que esa tensión entre técnico y mundo social político es brutal, pero es bueno sentarse a ver y entender que si tú te endeudas, la fiesta hay que pagarla. Siempre la fiesta hay que pagarla. Entonces, cuidado con eso. Oye, Es duro lo quiero, que digo, es muy duro. Yo sé que ahí gano bastante gente que dice, oye, pero ¿cómo? Sí, es así, brutal. ya, pero quiero ir haciendo doble clic en el tiempo que nos quedan distintas cosas y voy a agarrarme de una en especial que tú señalabas, que es investigación y desarrollo y también educación. Me meto dentro de esa Sí, misma y me voy a ir vinculado, por ese lado. Claro, porque vinculado, es lo sí. que tengo más fresco, porque la semana pasada estuve en un seminario de educación y me fui a buscar mi libretita donde tenía algunas de las cosas que anoté, obviamente, para Muy bien. de Qué número. matea, muy bien. Es que, bueno, yo tengo que ir anotando para que se me vaya quedando y dije, ya, voy a ir a esos números porque salieron algunos argumentos respecto a eso que son súper interesantes y que tiene que ver con cómo repartimos la torta finalmente. O sea, porque, ok, esta torta va más grande y va dada muchas veces en porcentajes. Por ejemplo, en el tema educacional, que es un tema que está súper vigente ahora, que está súper álgido, bueno, y como Lo le hemos digo, hecho mal, lo hemos hecho mal. ya, pero es que es interesante porque cómo tú partes y las decisiones que tomas. En Chile hemos invertido, se subió la inversión en educación en un 1%. Se está gastando más en educación. Sin embargo, los datos que pueden, algunos dicen tenemos un sesgo acá, pero voy a tratar de no dispersarme mucho, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente los datos en los que estamos no estamos aprendiendo más que antes y tenemos cosas brutales ahora que son realmente que duele la guata, como que 1 de cada 5 niños en segundo medio no entiende lo que lee. Y si te vas al grupo más vulnerable, 1 de cada 25 niños no entiende, o sea, solo 1 de cada 25 entiende lo que lee en segundo medio, Brutal, en el sector más brutal, vulnerable. O sea, si no tenemos brutal. mano de obra, lamentablemente lo voy a tener que poner así, son niños, que lo que hace la movilidad social es a través de la educación y dentro de eso no le estamos dando las condiciones básicas para que puedan ser parte de la sociedad, estamos muy, muy mal. El porcentaje del PIB que se estaba entregando a educación aumentó, que es nuestra base, nuestro capital humano para poder crecer como sociedad, para que esta torta aumente. Es una de las cosas que se toman en cuenta para que vengan a invertir a nuestro país. Porque si no, yo me acuerdo hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás, hablamos de un estudio que se hizo a nivel internacional donde se va viendo la capacidad humana, justamente cuánto es los distintos argumentos que toma cada uno de esos inversores para venir a este país a invertir o a toda Latinoamérica. Y dentro de eso Chile no salía muy bien catalogado como capacidad de inversión. Qué tan buenos profesionales supuestamente son. Ok, ¿qué es lo que sucede acá? Que si nosotros no invertimos en eso y gastamos bien esos recursos, podemos estar tirando y malgastando esa plata. O sea, yo te hacía una pregunta como retórica, tú te me fuiste para otro lado porque me dijiste tenemos que aumentar la deuda. Yo lo que No haría, dije eso, pero no dije eso. Es que es un camino ese que es un camino, no ok. es el mejor. El No, mejor no, para no. mí Entonces, es ver cómo son nuestras políticas públicas y realmente si es que están funcionando o no. O sea, esos recursos que ya tenemos ajustados, correcto. muchísimo trabajo, porque cada una de las leyes, cada una de las propuestas tiene recursos asignados a. Por lo tanto, imagino que si ya está asignado, tienes que hacer una tremenda vuelta para poder reasignar esos fondos o cambiar la forma de distribución, etcétera, a ver si es que realmente lo estás gastando. ¿Cuál es el tema y qué es lo que salió en este seminario? Que para educación, efectivamente, una de las vías que se aumentó fue mejorar cuánto se le pagaba a los profesores. ¿Qué es lo que se dijo? Estos profesores que venían haciéndose cargo, que tenían cierta capacidad de entrega o de educación hacia los niños, ciertas capacidades, de la noche a la mañana se les subió el sueldo, pero no estaban entregando nada mejor ni tampoco se les estaba evaluando. No son mis palabras, son las que tomo creo que era Tomás, que era un director de un colegio en Santiago.
y decía, nosotros le subimos el sueldo a los profesores, pero no tenían mayores herramientas. Entonces solamente metimos más recursos, pero esos profesores por sí no podían entregar más a esos alumnos. Por lo tanto, no mejoramos la calidad de educación, solamente estamos gastando más en un sistema que no venía, que ya estaba en su techo máximo. Eso es lo que es. Entonces tú le metes recursos a un sistema que ya llegó a su techo y esperas mejores resultados solo porque le metiste más lucas, los mismos recursos, no lo vas a lograr. Y me pareció, con todo lo difícil que es decir eso, quizás un poco simplista, pero no deja de tener algo de razón. Y me pasa lo mismo con cómo nosotros cambiamos como modelo el sueldo mínimo también, que subimos el sueldo mínimo a nivel país, pero mejoramos la capacidad de producir de esas personas también. Entonces, no. No, o al revés, es un sueldo mínimo que se incrementa de forma real, porque quizás es nominal, es decir, con lo que tú ganas hoy día, que es más que hace 3 años atrás, no te alcanza para lo mismo. Cuidado, ese efecto de inflación, por eso es clave la inflación. Oye, yo me tengo que arrancar, Sí, pero sí me quedo con lo siguiente de la educación. Y nunca puedo olvidarlo, y una frase que no es mía, lo voy a robar, no sé, no me acuerdo qué se robe. La educación es el pasaporte, y ese pasaporte tiene que ser clave para el país siempre, para que ese joven, ese niño pueda ir avanzando y saliendo o mejorando su estándar de vida. Ese pasaporte hay que cuidarlo. Sí, yo creo que el centro son los profesores. El cómo, eso hay que discutirlo. Yo comparto que hay roles clave del profesor. No hay que alarmarleño, no. ¿Cómo trabajar el tema con el profesor? ¿De qué forma se puede hacer para que de verdad haya un cambio real con los jóvenes en ese pasaporte que les puede cambiar la vida? Eso quería aportar como cierre. Bueno, te dejamos, Héctor, para que te vayas. Yo me despido de ustedes haciendo mi cierre también, contándoles que invitando a reflexionar finalmente, cómo lo hacemos, que de repente estamos súper polarizados dentro de la sociedad diciendo, queremos que la torta sea más grande o queremos que sea mejor repartida, tenemos que hacer las dos cosas, pero tenemos que tener el norte claro de hacia dónde vamos avanzando y por qué vamos avanzando y ser conscientes de las decisiones que se toman, porque a lo mejor ahora no nos alcanza. Yo le preguntaba a la Seremi de la mujer y le decía, bueno, ¿por qué no queda progresivo? Que eventualmente podamos ir avanzando hacia allá en una cierta cantidad de años, porque en este momento no nos alcanza para hacerlo perfecto, pero tenemos que ir haciéndonos cargo. Si esperamos que sea perfecto, nunca vamos a lograr llegar. Entonces, quizás ahí tratar de destrabar un poco la conversación en lo que realmente somos capaces de hacer ahora y avanzar hacia donde queremos llegar. Y haciéndonos cargo que de repente las decisiones que tomamos no fueron las mejores, que no son las más perfectas, pero que podemos volver a mirarlas y corregir el rumbo desde donde logramos avanzar. Así que eso. Héctor Maturana, sé que te tienes que ir. A todos ustedes que se sumaron, les agradecemos que se hayan sumado a esta conversación y los dejamos invitadísimos para mañana en otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.